histórica, tejido de múltiples teorías pedagógicas, reformas y políticas educativas, con miradas visionarias de responder a una sociedad cambiante y fluctuante, pero también desafiante y retadora. Un palacio de la educación, nombrada así por la profesora Gloria Díaz González de Miguel, que no solo edifica al maestro en su esencia disciplinar, metodológica, científica y pedagógica, sino también al ser humano integral, con valores, sensibilidad, sentimiento, emoción, arte, expresión y cultura. Deber de todo normalista en formación es acaudalarse de experiencias artísticas como estas, que les permitan ampliar su capital cultural, pues la responsabilidad mayúscula de la docencia trasciende en la huella y en su actuar en las generaciones que hoy se forman en educación básica. Cultivemos también el alma. Este enigmático e histórico escenario, sala de conciertos Johann Sebastian Bach, se engalana con tan prestigiado invitado. Segura estoy que la interpretación musical nos hará vibrar, disfrutar, postrar la sensibilidad que hoy requerimos los seres humanos. Bienvenidos todos y muchas gracias por su presencia. Educar es revivir. La música es la voluptuosidad de la imaginación. Eugène Delacroix. A continuación, daré lectura a una breve semblanza del maestro Carlos Prieto. Carlos Prieto hizo estudios de violonchelo con Imre Hartmann en México, Pierre Fournier en Ginebra y con Leonard Rose en Nueva York. Se graduó en Ingeniería Metalúrgica y Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además, cursó Lengua y Literaturas Rusas en la Universidad Lomonosov de Moscú. Es considerado uno de los más destacados violonchelistas del mundo. Ha sido invitado a muchos de los más importantes teatros mundiales, tales como muchos otros, el Carnegie Hall y el Lincoln Center de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Symphony Hall de Boston, Barbizon Hall y Whitmore Hall de Londres, Salle Gabout y Salle Pleyel de París, la Sala de la Filarmónica de San Petersburgo en el Conservatorio de Moscú, la Gran Sala de Conciertos de Pekín, el Centro Artístico de Shanghái, los festivales de Europalia, Granada, Berlín, Beijing. Ha enriquecido notablemente el repertorio violonchelístico y ha estrenado más de 100 obras, casi todas dedicadas a él. De los principales compositores de México, Iberoamérica, España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y otros países. Ha grabado 100 obras, desde las suites completas de Johann Sebastian Bach hasta composiciones del siglo XXI. Prieto es autor de 12 libros, algunos de los cuales han sido traducidos a otras lenguas. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, así como de la Academia Mexicana de la Lengua. Es miembro honorario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Chilena de la Lengua. Desde 1995 es miembro del Consejo del Conservatorio de las Rosas. Ha sido galardonado con diversos reconocimientos, entre los que cabe citar Premio Nacional de las Ciencias y de las Artes en el campo de las Bellas Artes correspondiente al año 2007, otorgado por el presidente de México, la Medalla Bellas Artes de México, la Orden de las Letras y las Artes en el grado de oficial por parte del gobierno francés, la encomienda de la promoción de la cultura iberoamericana, la prestigiosa medalla Pushkin otorgada por el gobierno ruso en 2008, en reconocimiento de extraordinarias contribuciones en el campo de la cultura rusa y de las relaciones culturales entre México y Rusia. El premio Robert A. Moore, otorgado por el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rafael Reed. El premio Eva Hanser, titulado Chevalier du Violoncelle,
otorgado por la Universidad de Indiana por su sobresaliente contribución mundial al arte del violonchelo. El premio al liderazgo cultural de la Universidad de Yale por su labor musical en el mundo. La medalla José Vasconcelos, otorgada en 2012 por el Seminario de Cultura Mexicana, en reconocimiento a su labor de difusión de la cultura y el arte. El premio a la trayectoria profesional, otorgado por la Universidad de Oviedo. El premio al liderazgo distinguido de las artes, otorgado por TCU, Universidad Texas Christian University 2012. El gobierno de Bolivia lo declaró en 1999 huésped ilustre de la cultura boliviana. Recibió muchos premios adicionales de instituciones de Estados Unidos, Latinoamérica y México, por lo que nos sentimos sumamente honrados de que se encuentre en este espacio. A continuación, el maestro Carlos Prieto disertará la conferencia magistral Aventuras de un violonchelo. Posteriormente, nos deleitará con la pieza musical Tercera Suite en Do mayor de Bach, para violonchelo solo. Consiste en los siguientes 6 movimientos: preludio, alemanda, corranda, zarabanda, burré, giga, de variación de Eugenio Tucci. Agradezco muchísimo estas palabras tan amables que se han pronunciado y me da mucho gusto regresar hoy a Toluca, ciudad que admiro mucho y en donde he tenido la oportunidad de dar numerosos conciertos. Para mí es un privilegio estar hoy entre ustedes. Voy a decir primero unas palabras acerca de la historia de mi violonchelo y luego daré un breve concierto de obras para violonchelo solo. Desde que llegó a mis manos mi violonchelo hace 45 años, me entró primero una gran curiosidad por investigar su pasado, o sea, su historia. Empecé a descubrir datos y pronto mi gran curiosidad se convirtió en una verdadera obsesión. Tras 10 años de minuciosas investigaciones, decidí escribir un libro. El Fondo de Cultura Económica se interesó y pronto salió en 1998 una primera edición con un magnífico prólogo del gran escritor colombiano Álvaro Mutis. El libro se titula Las aventuras de un violonchelo. Posteriormente salieron nuevas ediciones revisadas y aumentadas. La que hoy se presenta es la 12ª edición, así como traducciones al inglés, al ruso y al portugués. El libro consta de 3 partes. Breve historia de la laudería, o sea, del arte de la fabricación de instrumentos de cuerda. Las aventuras de un violonchelo desde 1720 hasta nuestros días. Y tercero, resumen histórico de la música para violonchelo desde 1650 hasta nuestros días. En su larga vida, este violonchelo, nacido en Italia en 1720, ha vivido primero en Italia, luego en España, Irlanda, Inglaterra, Alemania, nuevamente Italia y Estados Unidos. Y como ya dije, en 1979, hace prácticamente 45 años, llegó a mis manos. Desde entonces, he tenido la oportunidad de estrenar más de 100 obras nuevas y he tenido la suerte de tocar prácticamente en todos los países alrededor del mundo. Hoy no voy a resumir ni mi libro ni las diversas aventuras que a lo largo de sus 304 años ha tenido este instrumento. Solo contaré algunas historias. En 1901, el violonchelo fue adquirido por la familia Mendelssohn, sobrinos del gran compositor Félix Mendelssohn y descendientes del filósofo judío Moisés
Mendelssohn, Moisés Mendelssohn. Los hijos de Moisés se convirtieron al cristianismo y sus descendientes, como el compositor Félix Mendelssohn y el nuevo dueño de mi violonchelo, eran cristianos. La toma del poder por Hitler y los nazis en 1933 lanzó inmediatas señales de alarma. En 1934 se prohibió la ejecución de la música de Mendelssohn, a pesar de que era cristiano. Francesco Mendelssohn, el dueño de mi violonchelo, decidió emigrar en 1936. Decidió salir de Alemania en 1936. Pero entonces estaba prohibido salir del país con objetos de arte. El gobierno nazi los decomisaba sin contemplaciones. ¿Se escucha bien? Estaba diciendo que Francesco Mendelssohn, el dueño de mi violonchelo, decidió emigrar en 1936. Pero entonces estaba prohibido salir del país, salir de Alemania, con objetos de arte. El gobierno nazi los decomisaba sin contemplaciones. Francesco Mendelssohn se fue a vivir temporalmente a Lörrach, pueblo alemán próximo a la frontera suiza. En la muy cercana población suiza de Basilea vivía la familia Pusch, amigos de Francesco, con quien se las ingenió para pasar la frontera con frecuencia para ir a tocar con ellos música de cámara. Por un precio irrisorio, Francesco compró un violonchelo de fábrica malo y feo, una bolsa de lona particularmente burda y una bicicleta. Con tal cargamento, intentó una primera vez pasar la frontera. Los guardias fronterizos nazis lo detuvieron para indagar a dónde se dirigía. Francesco repuso de a tocar música de cámara con amigos suizos. Los guardias examinaron con atención su horrendo violonchelo y lo dejaron pasar. Francesco regresó a su pueblo. La escena se repitió numerosas veces hasta que los guardias juzgaron innecesario seguir examinando el contenido de la bolsa y se contentaban con saludar un tanto burlonamente a su estrafalario amigo. Un día, Francesco metió este instrumento en la bolsa y, disimulando a duras penas su intenso nerviosismo, saludó como siempre a los guardias y pasó la frontera en bicicleta. Fue así como este instrumento salió de la Alemania nazi. Voy a contar ahora algunas historias ocurridas con el violonchelo. Francesco en Nueva York. La vida bohemia de Francesco Mendelssohn, sus aventuras amorosas y su abuso del alcohol le hicieron correr graves riesgos a su violonchelo. Tras un concierto con dicho instrumento, se le pasaron las copas y cuando un taxi lo depositó en su casa del este de la calle 62 en Nueva York, Francesco no aceptaba abrir la puerta. Pensó haberse confundido de edificio y dejó el estuche con su violonchelo en la banqueta mientras localizaba la puerta de vía. Por fin logró entrar y cayó dormido sobre su cama y quedó el violonchelo abandonado en la calle. A la mañana siguiente llegó la muchacha de la limpieza y al ver que estaban empezando a cargar el estuche en el camión de la basura, pidió que esperaran un momento y corrió a despertar a Francesco. Fue así como este violonchelo se salvó de ser prensado en un camión de la basura en Nueva York. Solo me referiré ahora a algunas anécdotas ocurridas durante mis largas giras musicales.
En 1985 hice una larga gira de conciertos por la Unión Soviética. El 6 de octubre hicimos un largo viaje en Antonov 246, así se llamaba el avión, con una escala intermedia. Descendimos del avión y pese a estar en tránsito, tuvimos que presentar nuevamente nuestros pasaportes. Íbamos a abordar un autobús para regresar al avión cuando se descubrió que en el aeropuerto había desaparecido un pasajero que venía con nosotros. Para colmo de males, era extranjero. Las azafatas venían e iban presas de gran nerviosismo. Me acerqué a ellas y les pregunté si no querían mi ayuda para localizar al pasajero perdido. Me miraron con desconcierto y casi con indignación, pero sus miradas cambiaron cuando les dije: creo saber en dónde se encuentra el pasajero extraviado. Está en su asiento del avión y además bien sujeto. Se trata de mi violonchelo. En efecto, Chelo Prieto era el pasajero extranjero causante de la referida condición, ya que viaja como cualquier pasajero con boleto y derecho a asiento. Los pasajeros contados en el autobús lo totalizaban uno menos que el número de boletos de sus listas de pasajeros. Solucionado el misterio, despegamos por fin y unas horas después aterrizamos en Siberia. En 1985 fue para mí un año particularmente cargado de conciertos. Di 78 conciertos en 11 países: México, Colombia, Estados Unidos, la República Federal de Alemania, Francia, Letonia, Estonia, Lituania, muy diversas ciudades de China y de la India. Recorrí 150.000 kilómetros e hice 51 vuelos, casi todos internacionales. Pasé cientos de horas a bordo de aviones. Aproveché el privilegio de tanto tiempo libre para poner al día notas que eventualmente se convirtieron en un libro que publicó Alianza Editorial Mexicana en 1998 y 99, titulado Alrededor del mundo con el violonchelo. En 1985 se celebró el tricentenario del nacimiento de Juan Sebastián Bach. Siempre me ha parecido que la música de Bach constituye una de las más elevadas cumbres jamás alcanzadas por el espíritu humano. Sus 6 suites para violonchelo solo son un monumento incomparable dentro del repertorio del violonchelo. Por esta razón, muchos de mis conciertos de ese año estuvieron total o parcialmente dedicados a la obra de Bach. Toqué las obras completas ese año en numerosos foros de México, Estados Unidos y Europa. Solo me referiré aquí a Nueva York y París. El 18 de marzo de 1985, 3 días antes de la fecha del bicentenario, toqué las 6 suites en un solo concierto. Bach compuso 6 monumentales suites para violonchelo solo. Y el 18 de marzo de 1985 toqué las 6 suites en un solo concierto en la sala Alice Tony Hall del Lincoln Center de Nueva York. Es insólito programar las suites completas en un solo concierto. Ello requiere un especial poder de concentración por parte del público, por parte del violonchelista también. Y por tal motivo es más frecuente abordarlas en 2 recitales de 3 suites cada uno. Sin embargo, es muy interesante poder escuchar en un solo evento las suites completas y observar la extraordinaria riqueza y variedad que logró Bach en estas obras maestras. Repetí las 6 suites en un solo concierto en Boston y diversas ciudades de los Estados Unidos.
También toqué las 6 suites en distintos lugares de Francia, de España y en México. Toqué las 6 suites en un solo concierto en la Ciudad de México, en Monterrey, León, Jalapa, Saltillo, Torreón y Tampico. En noviembre de 1985 vino un ciclo de 3 conciertos en París, en la sala Chopin-Pleyel, que se tituló La obra integral de Bach para violonchelo. El ciclo incluyó, además de las 6 suites, las 3 sonatas para violonchelo y clavecín, originalmente para viola de gamba, pero que se pueden ejecutar perfectamente en el violonchelo. Les voy a contar ahora algunas anécdotas de viajes con mi violonchelo. Chelo Prieto no es ni mi esposa ni mi hija. Es el hombre con el que suele viajar mi violonchelo. Resulta que el violonchelo es un instrumento precioso, pero para los viajes se convierte en un artefacto incómodo, sobre todo en los aviones. No se puede guiar como equipaje, no se puede checar con las maletas, por las elevadas probabilidades de que llegue a su destino hecho pedazos. No se puede meter en la cabina libre de cargo como los violines, porque no cabe debajo del asiento ni en los compartimentos superiores para equipajes de mano. Debe, pues, viajar como un pasajero cualquiera y ocupar un asiento. A pesar de la claridad de las reglas, los empleados de ventas de pasajes se desconciertan cuando alguien llega a comprar un boleto para un violonchelo. El problema se resolvió cuando se le ocurrió a mi esposa bautizar al violonchelo con el nombre de Chelo Prieto, sin especificar si es señora, señorita o instrumento musical. El nombre que aparece en general en los boletos es señorita Chelo Prieto o Miss Chelo Prieto en los países anglosajones. Inclusive tengo alguna tarjeta de viajero frecuente con ese nombre. Incluso les voy a hablar ahora de un concierto en Pekín, hace unos años. El pianista Edison Quintana y yo llegamos a la sala de conciertos de Pekín para ensayar antes de nuestra presentación. Algunas semanas antes del viaje a China, los organizadores del concierto me habían enviado un correo electrónico en el que me pedían que confirmara el programa. El mensaje estaba escrito en perfecto español y en tono muy cordial. Estaba yo entonces en Nueva York dando unos conciertos. Respondí proporcionando la información solicitada y terminé mi mensaje diciendo saludos cordiales desde Nueva York. Al recibirnos en la sala de conciertos de Pekín, los organizadores me mostraron el precioso programa de mano del concierto. Todo estaba en chino, naturalmente, incluyendo el currículum y demás detalles. Pero el programa musical, propiamente dicho, aparecía también en español, y fui comprobando que todo coincidía, como era natural, con lo que había yo enviado desde Nueva York. Pero de repente advertí con asombro que el concierto terminaría con una obra adicional no programada titulada Saludos cordiales desde Nueva York. Le voy a contar ahora una breve historia con el gran violonchelista Yo-Yo Ma, quizá el más eminente violonchelista de hoy. Yo-Yo Ma dio una serie de conciertos en México hace algunos años. Un día vino a comer a nuestra casa. Estábamos tocando unos dúos para 2 violonchelos cuando nos avisaron que la comida estaba lista. Yo-Yo Ma sugirió que dejáramos los 2 violonchelos solos, fuera de sus estuches, cerca uno del otro, a ver si nos acercaban un chispazo romántico. 9 meses después, vimos a Yo-Yo Ma en una recepción organizada por el Tecnológico de Massachusetts, en Boston, mi alma mater.
Yo me preguntó si el encuentro de los dos violonchelos en México había redundado en el nacimiento de algunos violonchelitos. Cuando les informé que no había pasado nada, que Chelo Prieto no había quedado embarazada, Yo-Yo me dijo, aquel encuentro no debe quedar estéril, debe producir por lo menos alguna nueva obra para violonchelo. Tú has estrenado numerosas obras de compositores iberoamericanos y yo de compositores americanos. ¿Qué tal si encargamos una obra para dos violonchelos? ¿Por qué no escoges tú el compositor y el tipo de obra? Encargamos varias obras para dos violonchelos, entre ellas una suite a Samuel Siman y la suite barroca a José Elizondo, ambos compositores mexicanos. He tenido la fortuna de tocar un buen número adicional de obras para dos violonchelos con Yo-Yo. Hace 4 años estrenamos y grabamos un concierto para dos violonchelos, coro y orquesta de Samuel Siman en la sala de Nezahualcóyotl. Y también hemos estrenado varias obras para dos violonchelos y dos guitarras de diversos compositores latinoamericanos. Hemos tocado numerosas obras para dos violonchelos en México, España, Chicago, Nueva Orleans, Caracas y La Habana. Les voy a contar ahora un viaje de Nueva York a Boston. En noviembre de 1999 volé de Nueva York a Boston. Yo había reservado 100 boletos para Miss Chelo y para mí. La empleada me pidió una identificación para Miss Chelo y sonrió cuando se percató que se trataba de un violonchelo. ¿Qué edad tiene?, me preguntó. Está por cumplir 280 años, le dije, a lo que repuso ella. Bien, entonces voy a cambiar su boleto, ya que tiene derecho a disfrutar del descuento que otorgamos a los pasajeros de la tercera edad, a los senior citizens, o sea, a los pasajeros de la tercera edad. Bueno, con esto termino la pequeña plática que había yo pensado hacer acerca de mi libro, Las aventuras de un violonchelo, que por cierto he traído unos cuantos ejemplares para dejar aquí, de ese libro y de otro libro mío titulado Mi vida musical. Ahora voy a tocar varias obras para violonchelo solo. Y luego estoy a su disposición si tienen ustedes ninguna pregunta. Voy a tocar la suite número 3 de Bach, consistente en los siguientes 6 movimientos: preludio, alemanda, corranda, zarabanda, minueto y giga.
momento. Grandes, realicen preguntas o comentarios a nuestros socios. Voy a tocar alguna obra adicional y luego estoy a su disposición. Voy a tocar ahora una obra compuesta por el compositor mexicano Eugenio Toussaint, que me dedicó una obra titulada Variación. Es una obra que está basada en la primera suite de Bach para violonchelo solo. Y Eugenio Toussaint escribió una obra que copia la primera suite de Bach, el preludio de la primera suite de Bach, pero con un estilo completamente diferente, porque Eugenio Toussaint fue un compositor muy influido por el jazz de los Estados Unidos, en particular de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker y de Thelonious Monk. Entonces, se titula Variación. Voy a tocar primero un momentito de la primera suite de Bach para que vean ustedes el parecido que tiene la obra de Eugenio Toussaint. La primera suite de Bach, el preludio de la primera suite de Bach es así. Etcétera. Ahora voy a tocar la obra de Toussaint.
Lo que nuestros estudiantes realicen preguntas y comentarios a nuestro profesor. Muchísimas gracias. María Luisa, mucho gusto. Mi nombre es Yuna y soy de la directora nacional de la Universidad. Primero que nada, quiero agradecer por el deleite de mis ayudas con este periodo de presentación. Créanme que estoy fascinada con su trabajo desde hace mucho tiempo. Y más que nada, aparte del agradecimiento, quisiera hacerle una pregunta. Conozco que empezó a tocar el ministro Frank, ¿verdad? Por su tiempo para dar ¿verdad? Y más o menos a la 16 años, 17, ya muchísimos conciertos excelentes, pero con esta gran experiencia quisiera preguntarle, ¿de usted cree adecuado el hecho de que las familias se pongan ante los hijos ciertas actitudes y situaciones para el estudio? Y en mi caso, es obvio, se enamoró del instrumento, pero sí, eso fue correcto. O sea, es más que nada eso, su experiencia, el cómo se enamoró de este instrumento tan magnífico y ha llegado tan lejos, porque lo deja de una manera increíble. Muchas gracias. Bueno, yo empecé a tocar el violonchelo a los 4 años de edad por obligación familiar. Les voy a explicar por qué. Mis papás eran músicos aficionados y se conocieron porque la familia de mi mamá tocaba, mi mamá violín, un tío mío violonchelo y mi abuelo materno viola. Y les hacía falta un violinista para completar un cuarteto de cuerdas. Así conocieron a mi papá, que era violinista aficionado, él era abogado, pero era violinista aficionado como los otros, y de muy buen nivel. Y por esa razón se conocieron y por esa razón se casaron. Y cuando yo nací, en la familia faltaba el violonchelista, porque el hermano de mi mamá, que era violonchelista, se había ido a París, donde era profesor en la Escuela Politécnica de París. Entonces faltaba un violonchelista en la familia. Y desde que yo nací, en la familia se decidió, este tiene que tocar el violonchelo para completar el cuarteto. Y empecé a estudiar violonchelo a los 4 años de edad. Y dio la circunstancia de que inmediatamente me enamoré del violonchelo. Y tocaba yo, estudiaba yo todo lo que era necesario. A los 7, 8 años de edad ya tocaba cuartetos de cuerda. A los 14, 15 años toqué como solista con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y o sea que parecía que mi camino estaba trazado para la música, pero en la escuela me había ido más o menos bien en matemáticas, en física. Entonces intenté ingresar, sabiendo que era difícil, intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y no me importaba mucho que no me aceptara el Tecnológico de Massachusetts, porque ya entonces estaría trazado mi camino musical e inmediatamente seguiría con el violonchelo. Pero dio la casualidad que el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, me aceptó. Y entonces me fui a Boston y allí hice 2 carreras, la carrera de ingeniería metalúrgica y la carrera de economía. Pero al mismo tiempo que hacía yo esas 2 carreras, me invitaron a ser parte de la Orquesta Sinfónica del MIT,
Era una orquesta integrada por estudiantes y profesores. Y poco tiempo después me nombraron primer cello de la orquesta sinfónica del Tecnológico, y con esa orquesta incluso pude dar algunos conciertos. Luego regresé a México y trabajé un cierto número de años como ingeniero en Monterrey, hasta que un día, con la ayuda de mi esposa aquí presente, decidí dejar la ingeniería y campos donde estaba yo, a pesar de que no me había ido mal, y a pesar de que teníamos 3 hijos pequeños, pero decidí dejar la ingeniería para dedicarme completamente al violonchelo. Y me puse a estudiar 8 o 10 horas al día violonchelo, hasta que un día ya empecé a tocar conciertos en México y luego conciertos en el extranjero, con la fortuna de que no me fue mal. Entonces ya seguí adelante y ya llevo ahora más de 50 años dedicado completamente al violonchelo en México y fuera de México. Y he tenido la fortuna de que me interesan mucho las obras contemporáneas. Entonces he tenido la oportunidad de tocar muchísimas obras nuevas de compositores mexicanos, latinoamericanos, eh, europeos, inclusive también de la India y de otros países. Y aquí estoy, sigo con el violonchelo. No sé si contesté su pregunta o si quedó alguna cosa ahí sin responder. Maestro, un gusto conocerle. Soy Alberto Zarza, soy de la Normal Superior del Estado de México y antes del Conservatorio de Música del Estado de México, y para mí es un verdadero placer haberlo podido escuchar. Nunca he escuchado una interpretación tan magistral de lo que es el maestro Bach y suya. Gracias. Gracias por permitirnos formar parte de este momento, por permitirnos conocer su violonchelo, más que nada, ¿verdad? Y también quisiera hacerle una pregunta respecto al hecho de que somos todos maestros, futuros maestros. La pregunta es si usted considera, maestro, que la formación musical es importante para los jóvenes mexicanos, y de qué manera nosotros como maestros, como docentes, podemos implementar esta formación para darles más valores, para asumir un poco a los jóvenes mexicanos. Y nuevamente, gracias por permitirnos estar con usted. Pues, le agradezco su comentario. La, la pregunta suya sí es importante la música, aunque no se dedique uno a la música. Así entendí yo la respuesta, la pregunta. Yo creo que el estudio de la música es útil para cualquier persona. No es necesario que se dediquen a estudiar un instrumento, piano, violín, violonchelo, sino estudiar música en términos generales. Creo que es una cosa que enriquece mucho la mente humana. Y aunque no se dedique uno a la música, es una cosa que es muy útil. Como si también, lo mismo diría yo de la pintura, el hecho de que conocer los principales pintores mexicanos, es una cosa que enriquece, aunque no se dedique uno a la pintura profesionalmente. No sé si le he contestado la pregunta.
Hola maestro, mi nombre es Cora Vichy de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Y pues yo que no tengo mucho conocimiento de la música, les quiero decir que logró trasladarlo a diferentes mundos, diferentes épocas a través de sus obras. Y pues es un gran placer conocerlo porque está frente a una persona como del grado que es ustedes, de verdad, no. Y pues le quería preguntar, ¿qué fue lo que le motivó a iniciarse en la música? Porque usted creo que es lo que más llegue a amar en esta vida, ¿no? Claro, igual que su esposa, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos como que algo que amamos. Y quería preguntarle si es acaso usted está viendo lo que ama en esta vida y en cómo se inició, qué lo motivó. Su pregunta es, ¿qué es lo que me motivó a dedicarme a la música? Bueno, pues en primer lugar, como antes dije, en mi familia había la tradición de tocar cuarteto de cuerdas. Y cuando yo nací, faltaba un chelista en la familia. Entonces, pues antes de mi nacimiento, ya mi mamá había decidido que yo tocaría el cello porque era el instrumento que faltaba en la familia. Y dio la casualidad que, bueno, yo empecé a escuchar el cello desde que nací. Y a los 4 años empecé a estudiar el violonchelo y dio la casualidad que desde entonces me gustó muchísimo. Y no era yo un niño que sus papás me tuvieran que obligar a estudiar el violonchelo, sino que al contrario me tenían que obligar a dejar del violonchelo para dedicarme a otras cosas, porque el violonchelo me gustaba desde que nací muchísimo. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Daniela Aguilar. Soy estudiante de la Secretaría de Escuela Normal para Profesores. Como ya lo mencionaron mis compañeros, también es para nosotros un honor contar con su esta presencia en esta gran institución. Y una de mis preguntas es, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande al que usted se enfrentó durante toda su, o se ha enfrentado durante su trayectoria como músico? Perdón, no escuché bien cuál es la pregunta. ¿Cuál es el obstáculo más grande al que se ha enfrentado durante su trayectoria? Bueno, el obstáculo más grande es que cuando empieza uno a estudiar el violonchelo, el violín o cualquier instrumento, al principio lo que produce uno no es música, sino ruidos. Y, y yo me trataba, recuerdo cuando empezaba a estudiar, no me gustaba nada el sonido que producía. Y por eso me dedicaba a estudiar todo lo que podía. eh, Porque, por ejemplo, la técnica del arco, si toca uno demasiado cerca del puente, produce sonidos muy desagradables. Recuerda ver, y cuando es un niño pequeño, pues no sabe dónde poner el arco, no sabe cómo agarrar el arco, y entonces por eso es necesario estudiar mucho y estudiar con mucho sentido crítico, e intentar producir un sonido que más le guste a uno, que más esté de acuerdo con las obras que va a tocar. Pero al principio, sí, el sonido que produce uno es bastante desagradable y luego con la mano izquierda es muy difícil tocar de manera afinada. Porque la diferencia de una nota con la otra pues depende de la altura que está uno sobre la cuerda y es muy
toma mucho tiempo aprender a tocar de manera afinada. Hola, buenas tardes, maestra. Yo soy Ana Teresa Maldonado Llena, de la Normal Superior. Y bueno, yo quisiera preguntarle qué nos sugiere para que mejoremos nuestra concentración, para que como usted podamos estar estudiando durante tanto tiempo y con tanta pasión. Creo que hay que repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿qué nos sugiere para tener esa concentración, para mejorar nuestra concentración? Para mejorar la concentración, bueno, pues creo que en primer lugar tiene uno que tener un amor por lo que está estudiando. Le tiene que interesar lo que está estudiando de tal manera que se pueda uno concentrar durante horas para hacer lo que conviene. En el caso de la música, pues conviene también concentrarse horas. Yo recuerdo el principio de mis estudios de violonchelo eran de lo más desagradables por los ruidos que producía y lo desafinado que tocaba yo, pero esa razón me empujó a estudiar horas tras horas. Cuando era yo pequeño no necesitaban obligarme a tocar el cello, me obligaba yo mismo, porque era algo que me gustaba tanto que necesitaba tener la impresión de dominar el violonchelo. Y después de muchas horas y muchos años, más o menos lo logré. No sé si le contesté. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Felipe Torres, vengo de la Escuela Normal de Educación Física. Mi pregunta es, ¿cómo se siente actualmente después de ser una persona tan importante en la música? ¿Cómo es que se siente ahora? ¿Cómo me siento ahora? Pues me siento más o menos como cuando empecé a tocar, porque siempre estoy enfrentándome con obras nuevas y obras que generalmente son muy difíciles y que me cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo dominar. Entonces, nunca me he sentido que he llegado a la meta, aunque mis años ya deberían de ser suficientes, pero yo sigo estudiando con muchísimo entusiasmo y cuando me encuentro con obras nuevas, las le dedico un esfuerzo a pesar de los malísimos resultados que tengo el primer día de lectura de las obras nuevas. No hay que tener miedo y en el caso mío, después de un día o dos de esfuerzo, ya empiezo a ver que ya empieza a salir, empieza a sonar música y ya empiezo a tocar afinado, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Jiménez. Vengo de la Escuela de la Centenaria, donde me hice la Escuela de Profesores. Y tengo dos preguntas. ¿Cómo fue que comenzó a escribir? ¿No? ¿Cómo fue que comenzó a escribir? Y algún consejo que nos daría para empezar a escribir. La primera pregunta es cómo por qué empecé a escribir. Ajá, escribir. Y la segunda pregunta, ¿qué consejo nos daría para empezar a escribir en cuestión de libros, temas como se pueda? bueno, yo empecé a escribir hace muchísimos años, porque después de estar estudiando en Boston, en el Tecnológico de Massachusetts, allí descubrí yo en la
enorme colección de discos que tenía el MIT, descubrí yo me dedicaba muchas horas a escuchar las colecciones de discos que tenían allí. Y en MIT, en Boston, cuando tenía yo más o menos 17 años, descubrí la música del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Y me interesó tanto la música de Shostakovich que al cabo de 2 o 3 meses ya había escuchado yo toda la música que tenían grabada en el Tecnológico de Massachusetts de este compositor ruso. Y me interesó mucho porque escuché obras que me parecían obras maestras, pero al mismo tiempo escuché obras que me parecían mediocres y peor, obras que me parecieron absolutamente pésimas. Y entonces me interesó tanto el caso del compositor ruso Dmitri Shostakovich que por esa razón me puse a estudiar ruso en el allí en el Tecnológico de Massachusetts. Tomé todos los cursos de ruso que se daban por un profesor ruso en mi grado, profesor Damiansky, y cuando terminé el MIT, pues más o menos hablaba yo ruso. No maravillosamente, pero suficientemente bien para entenderme y para entender. Y cuando empecé a trabajar en Monterrey, trabajaba yo en la industria del acero, y a los 2 meses de estar yo trabajando allí, llegó a México una misión soviética de alto nivel, encabezada por el número 2 del gobierno. El número 1 del gobierno y del Partido Comunista Soviético era en esa época Nikita Khrushchev. Y el número 2 era Anastas Mikoyan. Y llegó la misión de Anastas Mikoyan a México y estuvieron visitando distintas cosas de la Ciudad de México. Y el intérprete que tenían le gustaron demasiado los antojitos mexicanos. Y la víspera de que volaran a Monterrey se envenenó. Y no pudo volar a Monterrey. Entonces el embajador soviético que me conocía me llamó y me dijo: va a llegar Anastas Mikoyan, que era el número 2 del gobierno soviético, va a llegar en una misión a Monterrey, y me gustaría mucho si lo pudieras tú acompañar como intérprete. Y me agarró completamente de su sorpresa la petición, pero dije, bueno, pues haré todo lo posible. Entonces acompañé durante varias horas a Mikoyan en Monterrey, visitando industrias, visitando ejidos, etc. Y cuando terminó la visita de Mikoyan, me dijo él: ¿y usted, ingeniero Prieto? En aquella época era yo ingeniero. ¿Usted, ingeniero Prieto, no le interesaría ir a hacer algunos estudios en la Unión Soviética? Y yo le dije, pues, desde luego me interesaría mucho ir a estudiar música, ir a estudiar historia de la música. Bueno, pues considero un hecho. Dentro de un par de meses recibiría usted. ¿Y dónde le gustaría estudiar? Me gustaría, si fuera posible, en la Universidad de Lomonosov de Moscú. Y conseguí los permisos del caso en la empresa donde estaba yo trabajando. Y empezaron a pasar unos meses, y pasó un año, y me olvidé del ofrecimiento del viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan, y ya pasó a olvido. Pero 2 años después de la visita de Mikoyan, así de lenta era la burocracia soviética, nos ganaban la burocracia mexicana, y me avisó el embajador soviético en México que ya estaba todo arreglado para que me fuera yo a estudiar a la Universidad de Lomonosov de Moscú. Ya tenía yo una beca, y 2 años y medio después de la visita de Mikoyan, me fui a Moscú a estudiar,
y estudié sobre todo música en el Conservatorio de Moscú y también otras materias. Y mientras estuve yo en Rusia, escribía yo frecuentemente una especie de diario. Más bien eran cartas a mi familia y cada 2 o 3 días leía una carta. Pero como veía yo muchas cosas que me parecían muy críticas, no me atrevía a enviar las cartas porque sabía que caerían en manos de la censura y que probablemente no llegarían a su destino a México. Y entonces, todas estas cartas que escribía yo cada 2 o 3 días, las fui guardando y salí de Rusia con todas las cartas que escribía sin haberlas enviado. Estoy seguro que si hubiera intentado enviarlas, algunas de ellas no hubieran llegado a su destino por la censura que hubieran decomisado sus cartas. Llegué a México y entregué las cartas a mis padres y mi papá se le ocurrió decir, bueno, estas cartas contienen material interesante acerca de la vida en Rusia y la vida en la Unión Soviética. Y creo que sería interesante publicarlas. Entonces nos pusimos en contacto con algún editor y el editor me dijo, por supuesto que vamos a publicar este libro. Y ese fue mi primer libro llamado Cartas Rusas. Y como ese libro no le fue mal, en el futuro, cuando hacía yo giras de mucho interés, por ejemplo, hice muchas giras a la República Popular China, y la primera vez que fui a China fue en 1979, que me encontré un país muy pobre todavía, muy subdesarrollado, y luego fui muchas veces más, y cada vez que iba yo a China, y yo luego me encontré un país enormemente potente, altamente desarrollado, y todas esas cartas, todas esas observaciones que hacía eran base para libros. Entonces, por ejemplo, escribí un libro titulado Por la milenaria China, que relata mis observaciones de China, mis conciertos de China y lo que vi de la evolución extraordinariamente rápida de ese país. Luego escribí otro sobre Rusia, escribí uno sobre el compositor Dmitri Shostakovich. Luego, como las lenguas siempre me han interesado mucho, escribí un libro sobre la historia de las lenguas. Y, en fin, así llevo hasta este momento, llevo 14 libros escritos y que siempre he combinado con la actividad musical. Más bien, la actividad musical es la que me ha dado la base para los libros que he escrito, por los viajes que he podido hacer. Buenas tardes, maestro. Soy Carlos, estudiante de la Secundaria de Humanidades para los profesores. Teniendo en cuenta su trayectoria que ha tenido a nivel internacional, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cuál considera usted que es la importancia que tiene que una persona se nutra de todo este bagaje cultural, no solamente de su nación, sino a nivel internacional? ¿Cuál es la trascendencia que tiene en su formación? ¿Cuál es la importancia que tiene la formación internacional? ¿Es su pregunta? Sí. Bueno, yo creo que a medida que vamos creciendo y estudiando, pues se encuentra uno con toda clase de problemas y de escritos que le permiten a uno enterarse no solamente de lo que pasa en nuestro país, que es fundamental que estemos enterados de lo que pasa en nuestro país, sino
que es muy importante también saber lo que está ocurriendo en otros países, no solamente en América Latina, que son países parecidos al nuestro, sino en Europa, en Asia, en África. Creo que en la medida que vamos conociendo la problemática de otros países y en la medida que vamos conociendo también la cultura de otros países, enriquecemos mucho la propia nuestra y nos enriquece para enfocar mejor la problemática de México. Buenas tardes, maestro. Es un honor recibirlo en esta centenario de Escuela Normal para Profesores. Mi nombre es Andrés Alvarado Blemares, estudiante de esta emblemática escuela. Y es un honor, como lo reitero desde el principio, el poder estar al frente de una de las grandes personalidades que nos visitan el día de hoy. Ante este sentido, una interrogante que me gustaría realizar es la siguiente. ¿Qué consejo le daría usted a la juventud que ahorita demanda el sentido humanístico, cultural y sobre todo, y en específico, qué consejo le daría al normalismo mexiquense del Sagrado Estado de México? No quiero repetir qué es lo que quiere que le. A través de toda su trayectoria, desde el ímpetu de su persona, ¿qué consejo nos podría usted dar a nosotros para retroalimentarlo dentro de nuestra práctica cotidiana, profesional? Bueno, muy bien. En primer lugar, antes de contestar la pregunta, tengo que decirte que para mí es un verdadero honor estar en este lugar centenario. Es un lugar del cual había oído hablar muchísimo y he tenido la fortuna de venir con cierta frecuencia a Toluca a tocar con la orquesta de Toluca, pero nunca había tenido la suerte de venir a este lugar tan importante, no solamente en la historia de Toluca, en la historia de México. Para mí es un privilegio haber estado hoy aquí. Y por lo que toca a su pregunta, debo decir que creo que para la formación del hombre y de la mujer es muy importante aproximarse a los distintos campos del saber, a la literatura mexicana y a la literatura española, a la literatura de otras lenguas. Creo que es muy importante, enriquece mucho los conocimientos personales si se aproxima uno al mundo, primero a México y luego al mundo. Creo que no le contesté su pregunta, pero me pido perdón. Buenas tardes, maestro. En primera instancia, en nombre de la Escuela Normal de 13 en Toluca, le queremos agradecer por el increíble intelecto musical que nos acaba de regalar y hacer parte. La pregunta es, en caso de, bueno, de la educación, que nosotros nos dirigimos a eso, ¿en qué ayuda la música en el proceso de aprendizaje de los niños? Gracias. Yo creo que la música siendo una actividad completamente abstracta,
ayuda mucho a la formación de la niñez, porque estudiar música es una cosa muy diferente de estudiar literatura o estudiar matemáticas. Es estudiar una de las actividades artísticas más importantes del ser humano. Y creo que para los niños enriquece mucho el aproximarse a la música, estudiar las bases de la música. No digo estudiar un instrumento o estudiar composición, pero sí aproximarse a las bases de la música, en qué consiste la música, en qué diferencia hay entre la música popular de Veracruz y la música popular de Jalisco, qué diferencia hay con la música llamada clásica, y tener ciertos conocimientos básicos sobre la música. Creo que es una cosa que enriquece mucho el conocimiento de niños y niñas. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Estrella Lucía, de la normal número 3 de Colombia. Primero que nada, gracias por darnos la presencia y por deleitarnos, como dijo mi compañera, con sus piezas musicales. Creo que todos nos quedó muy claro en este tiempo que estamos con usted, que tiene un amor por lo que hace, que en serio está disfrutando todo lo que ha realizado y todo lo que conlleva tocar el instrumento. La pregunta que le quiero hacer en este día es, si no hubiera tenido la influencia de su familia en la música, si su familia no hubiera tenido ese gusto por la música, ¿usted lo hubiera adquirido por sí solo, sin haber tenido esa influencia? Pues es una buena pregunta. Creo que yo descubrí mi afición por la música y mi facilidad por la música a través de la actividad de mis padres. Si no hubiera descubierto el tocar cuarteto de cuerdas desde que era yo, desde que tenía 4 o 5 años, pues otro hubiera sido el camino. Como le digo, a pesar de mis conocimientos musicales y de haber tocado muchos conciertos en México ya, cuando tenía 14, 15 años, 16 años, cuando yo decidí, cuando llegó el momento que tuviera que decidir a qué profesión dedicarme, yo tenía la idea desde entonces de dedicarme a la música. Pero mis padres, teniendo el temor de que dedicarse a la música implicaba un futuro muy difícil, me aconsejaron que me fuera yo a estudiar algo ligado con otras materias que no me dio mal, como matemáticas y física. Por eso intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el llamado MIT, pero no fue suficiente lo de MIT, porque cuando terminé allí, finalmente regresé, después de algunos años de estar trabajando como ingeniero, regresé a la música. Entonces, creo que es importante la influencia de la familia en los estudios de los niños y en la profesión que vayan a seguir los niños. Pero si en mi casa no hubiera habido afición a la música, probablemente sería yo un ingeniero mexicano y no muslim. Agradecemos a los jóvenes panelistas sus preguntas e interés por el tema. La música es un eco del mundo invisible. Joseph Massey. Es momento de que el maestro Alfonso Soto Camacho, director de Fortalecimiento Profesional, haga entrega de la constancia a nuestro destacado invitado, que a la letra dice:
La Dirección General de Educación Normal otorga la presente constancia a Carlos Prieto por su participación como ponente en la conferencia magistral La música y el desarrollo del ser humano, impartida en el tercer Congreso Estatal de Escuelas Normales. Firma Director General, licenciado Raimundo Sánchez Zavala. Toluca de Lerdo, febrero 2021. Buenas tardes a todos. Indiscutiblemente, todos somos producto de nuestras experiencias, somos producto de lo vivido. Maestro Carlos, ¿qué podría decir en esta mañana de esta dualidad musical? ¿Qué podríamos decir de estar cerca de los 300 años con un instrumento de vida, pero sobre todo de estos 45 años cercanos a esta dualidad? Gracias, maestro, porque en esta mañana ha sensibilizado nuestros sentidos. Gracias, porque como lo dijeron, nos ha deleitado a todos los aquí presentes con su arte, porque esto es arte. Solamente quiero decirles, estimados alumnos, estimadas alumnas, y a todos los presentes, que va a pasar un tiempo en que dimensionemos en su total magnitud esta grata experiencia de vida. Se dijo, y lo dijo a manera de anécdota, este instrumento musical pagaba boleto. Hoy nos han deleitado sin pagar boleto. Por eso digo que va a pasar un buen tiempo en que dimensionemos en su total magnitud esta grata experiencia y el haber conocido a Carlos Prieto, maestro de maestros. Gracias por su música, gracias por su arte y gracias por vivir con nosotros y compartir sus experiencias de vida. A nombre del Gobierno del Estado de México y en especial de la Dirección General de Educación Normal y de esta Casa de Estudios, le hago entrega a usted de una constancia y un reconocimiento. Y el mejor reconocimiento es el aplauso de pie de todos los aquí presentes. No, en agradecimiento a este gran honor que acabo de recibir, quisiera terminar tocando otro movimiento de una suite, la corranda de la sexta suite, y con eso terminamos.
A continuación, la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán entregará un reconocimiento que a la letra dice. La Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Prieto por dictar la conferencia magistral La música y el desarrollo del ser humano, en el marco del tercer Congreso de Escuelas Normales. Toluca, Estado de México, 21 de febrero de 2024. Pues bueno, agradecemos su presencia en este espacio y los invitamos a pasar a la exposición Reflejos de la CIBEM en la parte posterior. Maravilloso.